Dios les bendiga y les guarde a todos mis queridísimos hermanos. Qué gustazo, qué alegría, qué bendición saludarlos hoy jueves 23 de marzo de 2023. Estamos en la serie de devocionales de Regreso a la Cruz, reflexionando sobre las 7 frases de Jesús desde la cruz. Hoy es el día 11 y el devocional de hoy se titula Lo que nos hace diferentes, lo que nos hace diferentes. Recuerden que estamos estudiando ya la tercera frase de Jesús desde la cruz. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y hoy vamos a estudiar esta idea, mis hermanos, que ¿qué nos hace diferentes a los cristianos? Somos una comunidad de personas que se juntan, que hacen cierto tipo de cosas. ¿Qué nos hace diferentes de otros grupos que también se juntan y también hacen a veces las mismas cosas? ¿Qué nos hace diferentes? Vamos a reflexionar sobre eso porque creo que la frase de Jesús desde la cruz nos da luz sobre esta pregunta. Así es que vamos a reflexionar en la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, porque estás entre nosotros, porque moriste por nosotros, porque diste tu vida, Señor, por cada uno de nosotros en lo individual, pero también por el cuerpo de Cristo, Señor, por la comunidad, por la familia de la fe. Hoy, Señor, queremos reflexionar en tu palabra. Permítenos hacerlo con claridad, con profundidad, Señor, que sea una palabra que nos transforme, que nos ayude, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a volver a leer Juan 19 del 23 al 27. Hemos estado leyendo varias traducciones bíblicas. El día de hoy vamos a leer la nueva traducción viviente. Nomás déjenme la encuentro. Aquí está. Dice así la palabra de Dios. Juan 19, del 23 al 27. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, se refiere a clavar sus manos y sus pies, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con esto se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Amén. Qué bonita historia. Mis hermanos, en medio del dolor vemos a Jesús preocupándose por aquella apreciada mujer, como él la llama, que sí es la mujer que lo llevó en su vientre y que lo dio a luz, pero no es su madre más que en un sentido físico, porque Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios, el Verbo eterno de Dios, el Hijo de Dios desde la eternidad, la segunda persona de la Trinidad. Así es que Jesús existe antes que María. Por eso Jesús no le llamaba madre necesariamente, le llamaba mujer. Ahí tienes a tu hijo, pero le tenía un especial aprecio, por supuesto, fue la mujer que lo crió. Así es que desde la cruz Jesús se preocupa por ella. Pero hoy me interesa concentrarme, mis queridos hermanos, en la pregunta, ¿qué hace especial al cuerpo de Cristo? ¿Qué hace especial a los cristianos? ¿Qué nos hace diferentes? Porque miren, los cristianos leemos la Biblia, nos juntamos todos los domingos, cantamos. Los cristianos tenemos una serie de, pues sí, alguna serie de directrices morales, ¿no? Que los cristianos no, pues tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás, no codiciarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Y muchas otras cosas que hacemos los cristianos, cantamos, nos amamos, ayudamos a los necesitados y otro tipo de, digamos, marcas distintivas de los cristianos. Pero ¿saben qué es interesante? Que muchos otros grupos y muchas otras personas que no son cristianos hacen eso. Muchos otros grupos se reúnen en domingo, en sábado o en viernes. Muchos otros grupos cantan. Muchos otros grupos e instituciones ayudan a los necesitados. Muchos otros grupos cantan canciones. Muchos otros grupos leen libros, algunos sagrados, otros simplemente libros de estudio. Muchos otros grupos también tienen ciertos códigos morales, a veces parecidos a los nuestros, a veces incluso más estrictos. ¿Qué nos hace especiales a los cristianos? El otro día vi una entrevista de un comentador político judío que se llama Ben Shapiro, que honestamente me gusta mucho escucharlo porque es una persona que políticamente y públicamente
defiende los valores familiares, los valores del matrimonio, de la vida humana, de los valores de lo que es la feminidad y la masculinidad, de una manera muy inteligente y también muy fácil de dialogar, que no se encierra y simplemente ataca, sino que dialoga con muchas personas. Y bueno, tiene un programa, Ben Shapiro se llama, tiene un programa en el que invita a diferentes personas de todo tipo, de religiones, persuasiones, partidos políticos, y conversan y debaten y discuten muy civilizadamente. Y el otro día invitó a un predicador, que no les voy a mentir, no es mi predicador favorito, pero es un cristiano muy famoso que se llama John MacArthur. Y entonces aquí tienen a este comentador político judío, no cree en Cristo Jesús, y este cristiano reformado, cuya característica principal es que le gusta mucho el estudio profundo de las Escrituras y defender la inerrancia de la palabra de Dios. Y están platicando y Ben Shapiro le hace una pregunta, porque Ben Shapiro es judío y le dice, ¿qué aporta de nuevo el cristianismo? Básicamente todo lo que el cristianismo dice ya estaba en el judaísmo. De hecho, leemos las mismas escrituras. El Antiguo Testamento para los cristianos es la Biblia hebrea para los judíos. ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué aporta nuevo el cristianismo que no haya dicho ya el judaísmo? Y la respuesta de John MacArthur, y el propio Ben Shapiro lo dice, le pareció la respuesta más honesta y la mejor respuesta que ha recibido al respecto. John MacArthur dijo, tienes razón, no hay mucho de nuevo que el cristianismo puede aportar a lo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento, salvo una cosa. No es una cosa, es una persona, Cristo Jesús. Cristo Jesús es lo que nos distingue a los cristianos. La fe de que todo lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento definitivo en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús lo que nos hace especiales, lo que nos hace diferentes a los cristianos. El hecho de que vemos en Cristo Jesús la revelación definitiva de Dios. Es Cristo Jesús el encuentro del ser humano con ese mismo Dios que los judíos habían estado orando por siglos. Fue en Cristo Jesús que ese Dios se reveló. Y eso es lo que creemos los cristianos. Y mis hermanos, eso es lo que nos hace especiales. Sí, cantamos y nos reunimos los domingos, pero no es eso lo que nos hace cristianos. Sí, tenemos ciertos códigos morales. Nos tratamos de portar bien y de no portarnos mal, pero no es eso lo que nos hace cristianos. Sí, ayudamos a los necesitados, pero no lo hacemos simplemente por una ideología política. Todo lo que hacemos tiene como centro, como base, como fundamento, como propósito, como meta, como causa, Cristo Jesús. Por eso somos cristianos, porque creemos que en Cristo Jesús está el centro de nuestra fe. Y esta frase nos lo recuerda, mis queridos hermanos, Jesús diciendo, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esa frase nos recuerda la comunión cristiana. El hecho de que en la iglesia encontramos familia, el hecho de que nos amamos y nos cuidamos unos a otros. Pero no lo hacemos simplemente porque es un club social, porque la iglesia a veces se convierte en eso, en un club social al que vamos a encontrar amigos. Y sí encontramos amigos, ni tampoco es una mera agencia de beneficencia. La iglesia sí ayuda a los necesitados. Pero la razón por la que somos familia y la razón por la que ayudamos a los necesitados no es el fin en sí mismo de ser amigos o de ayudar a los necesitados. Eso es un medio que viene de y que apunta hacia Jesús. Es Jesús el que nos dice ámense. Es Jesús el que nos dice ayúdense. Y nuestro amor y nuestra ayuda a los necesitados es una manera de mostrar a quién adoramos, mostrar a quién seguimos Jesús. Porque a fin de cuentas la mayor necesidad de las personas no es simplemente compañía humana, ni es simplemente ayuda material, limosnas. La necesidad básica de todo ser humano es ser salvos. Y de nada sirve, perdón que lo diga, pero de poco sirve. No quiero decir de nada porque sí sirve, pero de poco sirve que demos de comer a alguien, a un necesitado, una vez, que acompañemos a alguien en su dolor una vez, si no predicamos el Evangelio de Cristo Jesús, porque a fin de cuentas esa es la necesidad más básica. Y no estoy diciendo que no seamos familia y que no ayudemos, claro que hay que hacerlo, es lo que Jesús nos está diciendo en esta frase. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es lo que está de fondo? Es Él, Cristo Jesús, lo que Él está haciendo en la cruz. Eso es lo que nos hace diferentes, mis queridos hermanos. Y toda esta escena nos lo recuerda. Mañana nos vamos a concentrar más en esta idea de que repartieron entre sí sus vestidos.
Porque ya se nos dijo desde la primera palabra, se nos dice que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos. Y en esta palabra se nos vuelve a recordar que repartieron las vestiduras entre sí. Mañana vamos a reflexionar más sobre eso, pero ¿por qué repartieron entre sí sus vestidos? Porque era valioso, la ropa era valioso, ¿no? En aquella época la gente no tenía todo un guardarropa con 40 camisas, 20 pantalones y 300 zapatos como tienen hoy día. Iba a decir las mujeres, pero todos tenemos mucha ropa, ¿verdad? No, en aquella época la gente tenía una pieza un juego de ropa, ¿verdad? Unas sandalias, una túnica, un cinturón. Muchos usaban una especie de turbante. Y tenían uno, dos cambios cuando mucho. Entonces era valioso tener una vestimenta. Entonces se repartieron entre sí sus vestidos. Y eso me parece interesantísimo. Que Jesús, muriendo por los pecados de la humanidad, y aquellos pensando en vestido, pensando en la materia, repartiéndose entre sí sus vestidos. Enfrente de ellos está el Salvador. Enfrente de ellos está lo más valioso del mundo, Cristo Jesús comprando nuestra salvación. Y estos pensando en la materia, pensando en repartir entre sí sus vestidos, como nosotros cuando vamos a la iglesia, ¿no? Y lo único que estamos pensando es dónde vamos a ir a comer cuando salgamos de la iglesia. Está delante de nosotros lo más valioso, la palabra de Dios, y de pronto estamos pensando solamente en lo material. Mis hermanos, esta es la actitud que debemos tener los cristianos, valorar la vida humana, valorarnos unos a otros más que la materia. Ahí desde la cruz Jesús nos dice, cuídense. Mujer, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre, cuídense. Después de eso, María habitó con Juan, fue el que la cuidó en su vejez. Es interesante, mis queridos hermanos, que estos malhechores, soldados, no son los malhechores crucificados, sino los soldados que están crucificando a Jesús, querían conservar íntegra la túnica de Jesús porque era muy valiosa y no la querían dividir, por eso echaron suertes, porque era muy valiosa. Les pareció que valía la pena conservar íntegra la túnica de Jesús, mientras que el cuerpo de Cristo Jesús estaba siendo destrozado. La túnica fue conservada mientras el cuerpo de Jesús fue destrozado, que es muchísimo más valioso. Me gusta esta frase. Jesús fue despojado de sus vestidos para que nosotros podamos ser vestidos de su santidad, de su amor. Y este evento cumple un salmo, que mañana lo estudiaremos más profundamente, pero es un salmo de lamento donde Jesús clama, ¿por qué me has abandonado? Y dividieron entre sí sus vestidos. ¿Pero qué nos invita? Déjenme terminar con estas 3 enseñanzas, desafíos, mis queridos hermanos. Número 1, imitemos el amor y la compasión de Jesús. Jesús desde la cruz está pensando en sus seres queridos. Imitemos, mis hermanos. En vez de estar pensando en la materia, como de pronto hacemos, pensando en la materia, en lo que nos vamos a comer, en lo que nos vamos a vestir, pensemos, seamos como Jesús, que piensen los demás. Ese es mi segundo desafío. Cuidémonos unos de otros. Hagamos caso a Jesús, obedezcamos la orden de Jesús para cuidarnos unos a otros. De esto hablaremos más mañana. Y número 3, afirmemos nuestra identidad cristiana. Mis hermanos, somos cristianos. De pronto decimos, no, yo sí, yo muestro que soy cristiano con mis hechos. Está bien, y claro que hay que hacerlo así, con nuestro testimonio. Pero también digamos, somos cristianos, y estos hechos son porque sigo a Cristo. No porque soy buena persona, entre comillas, son porque sigo a Cristo, porque Él es el que nos lo ordena desde la cruz. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos hace diferentes. Permítenos vivir para ti, sirviendo a otro, Señor, pero por ti. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para todos. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.